Bien, vamos a seguir con una parte muy importante de la ingeniería química y de alimentos, que es la parte de psicometría, ¿sí? La psicometría que se utiliza en infinidad de procesos. Para empezar a hablar de esto, me gustaría definir lo que significa tener ante nosotros un diagrama psicométrico. Un diagrama psicométrico empezamos diciendo que es una representación gráfica, esto es muy importante. Y es una representación gráfica de una mezcla gas-vapor. Y ahí vamos a aclarar un poquitito conceptos ya vistos por ustedes, pero vamos a rememorar la diferencia entre lo que constituye un gas y lo que constituye un vapor. Por definición, un gas es aquel que en condiciones ambientales, es decir, podríamos decir 25 grados, 20 grados centígrados y presión atmosférica, se encuentra en estado gaseoso. Es decir, en condiciones ambientales es de hecho un gas. Y un vapor es aquella sustancia que se encuentra en estado líquido en condiciones ambientales típicas. ¿Okay? Entonces, en este caso, este diagrama psicométrico lo que me muestra son propiedades, ¿sí? Mediante una gráfica de una mezcla gas-vapor. Y puede ser de cualquier combinación, qué sé yo, hexano, metano, qué sé yo. Entonces, este sería el vapor y este sería el gas, por decir una cosa, ¿verdad? Entonces, ante esta definición de lo que es un diagrama psicométrico, cabe preguntarse cuál sería el diagrama psicométrico más común. ¿Cuál les parece que sería el diagrama psicométrico más común? Por supuesto, sería el diagrama aire-agua. ¿Sí? Entonces, este es el diagrama psicométrico más común y el que tiene mayor importancia para nosotros como ingenieros químicos o de alimentos. La pregunta es, ¿cuál es la utilidad de este diagrama? ¿Cuál les parece que es la utilidad de este diagrama? Si pensamos en operaciones de secado, vamos a suponer que estamos en una fábrica de cerámica y estamos haciendo ladrillos en esa fábrica y tenemos un túnel en el cual estos ladrillos están ingresando, están transportándose en ese túnel y estamos tratando de secar esa mezcla de, que constituye el material que forma los ladrillos y que contiene agua con aire. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es este proceso de secado? Este proceso de secado no es otra cosa más que el agua que está contenida en esos ladrillos pasa, pasa a el aire que está en contacto con ellos. Entonces, esa por ejemplo es una operación de secado típica y podemos encontrar muchísimas operaciones de secado en las cuales, por ejemplo, si tenemos leche en polvo, concentramos en un sistema de evaporación y luego introducimos en un secadero, ¿sí? Introducimos la leche eh, con contenido de humedad importante y metemos también aire a ese sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a sacar aire que si inicialmente tenía una humedad, vamos a llamarle HA1, va a salir con una humedad HA2 que va a ser mayor que HA1, ¿cierto? ¿Okay? ¿Qué pasa? Vamos a pensar en algo más típico, ¿verdad? Eh, ya dijimos, la utilidad es enorme y hay una infinidad de operaciones unitarias, vamos a ver enseguida, que utilizan estos diagramas y que utilizan este proceso de paso de una fase líquida a una fase gas transformándose en vapor y teniendo una mezcla en equilibrio. ¿Qué pasa cuando uno tiene un determinado, lavó su ropa y la fue a secar en la percha, en el tendedero de la casa? ¿Qué pasa si está lloviendo hace mucho tiempo? Está seco, es decir, no está lloviendo en ese momento, ¿sí? Pero está nublado y llovió hace mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que esto va a tardar muchísimo más en perder su humedad y irse al aire. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió en un día en el cual hace mucho tiempo no llueve? Con respecto a uno que está todo nublado y que llovió hace mucho tiempo y ¿qué hay en el ambiente de diferente? El ambiente tiene de diferente que el aire tiene un contenido de humedad muchísimo más grande, en el primer caso que ejemplificamos, que en el caso 2. Por lo cual a esta humedad en el pantalón, en las medias, en la camisa, le costó muchísimo más irse que en el primer caso. Entonces, hay un montón de conceptos que tenemos que manejar que hay acá detrás de todo esto para saber, para evaluar cuál es el equilibrio, qué está pasando, cómo es, cuál es la fuerza motriz que hace que esa agua vaya
para el aire. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el contenido, cuál es el balance másico y energético que estamos teniendo en ese proceso? Eso es lo que vamos a ver a continuación en esta parte de esta unidad que considero realmente muy importante. Entonces, este es un ejemplo de un diagrama psicométrico, ¿sí? No se asusten, es más, hay más cosas, se ve más complicado de lo que en realidad es. Fíjense que tenemos un montón de líneas que nos están indicando diferentes cuestiones. Entonces, para empezar a hablar de este diagrama, me gustaría recordar la regla de las fases de Gibbs que vieron en termodinámica 1, la cual decía, hablaba del número de variables específicas, perdón, el número de variables intensivas, perdón, independientes, número de variables intensivas e independientes, eso es sumamente importante, intensivas e independientes, que era necesario definir o conocer para definir un sistema. Entonces decíamos que era componentes menos fases más 2 y este 2 salía de temperatura y presión, ¿se acuerdan? Entonces quiero recordar un poquitito, vamos a suponer que tengo un sistema determinado en el cual tengo agua por un lado y tengo un componente, no voy a complicar con agua, tengo un componente A, ¿sí? Y arriba tengo A y B es absolutamente insoluble en A. Entonces yo tenía, la regla de las fases de Gibbs me decía, componentes 2, ¿cuántas fases tenemos? 2, más 2, pim, pam. Con dos variables defino el sistema. Dos variables intensivas independientes, que podían ser presión y temperatura. Temperatura y la composición en la fase líquida, ¿sí? Temperatura y la composición en la fase vapor, o presión y la composición en la fase vapor, o presión y la composición en la fase líquida, ¿ok? Cualquier combinación posible, o bien la composición en la fase líquida y la composición en la fase vapor, por ejemplo. Definiendo cualquier par de estos, los que faltan están definidos. Eso significa estamos repasando nomás esto, porque sé que de repente no se da con mucho detenimiento. Entonces, nada más estamos recordando lo que ya dieron en termodinámica. Entonces, ¿qué significaba eso? Vamos a suponer que teníamos un sistema en equilibrio, que tenía una determinada temperatura y presión, ¿sí? Y que teníamos esto, que el componente A y B estaba en la fase vapor y que B era esencialmente insoluble en A en la fase líquida. O sea que teníamos esto, ¿no? Y estos tenían una composición X de A en la fase líquida e Y de A en la fase líquida, vapor. Entonces puedo conocer la de B porque es 1 menos X de A y la de B acá porque es 1 menos X de A acá y 1 menos Y de A acá. Puedo conocer todo. Entonces este era el sistema que tenía. ¿Qué pasa si yo agarro y meto acá A, no, meto B, meto B? ¿Qué va a pasar con este sistema? Y conservo temperatura y presión. ¿Cuáles van a ser las composiciones X de A e Y de A? Si meto B y T y P están definidos, yo sé que aquí es componentes menos fases más 2 y ya tengo definido T y P, significa que al meter B, indefectiblemente el sistema se tiene que reordenar como sea para que esta X de A e Y A, al haber metido B, sea la misma que en el primer momento. ¿Ok? Todo esto pueden leerlo del Smith si quieren recordarlo. ¿Qué significa eso? Que yo al haber metido B aquí, ¿qué va a pasar con el sistema? Para poder, como ven, todo el B que yo meta va a quedar acá, para que las composiciones se mantengan constantes, ¿qué va a pasar? Que A va a pasar a la fase vapor. Y ahí voy a tener constante. Si antes tenía 0,5 acá, y acá tenía 1 porque era puro, voy a seguir teniendo 1 acá porque es puro, y va a pasar 1 de A, un poquito de A acá, para que se mantenga de nuevo 0,5 acá. Eso significa. ¿Por qué? Porque con dos de las variables definían el resto de las otras dos. Y T y P eran la misma, entonces X de A e Y de A deben ser la misma. Eso era lo que iba a pasar si hacía. Entonces esto es recordando un poquito la regla de las fases de Gibbs. Aplicando esto de la regla de las fases de Gibbs. Vamos a salir un poquito. Aplicando esto de la regla de las fases de Gibbs.
vamos a evaluar un poquito qué pasa en el diagrama que tenemos aquí. Este diagrama, les comento, está a presión atmosférica, es del aire-agua. ¿Sí? Esto está constante y el resto veo lo que yo quiero ver ahí. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Cuántas variables tengo que definir en el sistema? Componentes menos fases más 2. Repito. ¿Qué componentes tengo? 2. Aire y agua. ¿Cuántas fases tengo en el sistema aire-agua? Y tengo una sola fase, ¿verdad? Más 2. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 3. Significa que en un diagrama bidimensional, alguna variable tiene que mantenerse constante, en este caso la presión, para que pueda ubicar con un solo punto indefectiblemente al sistema. Con un solo punto, es decir, coordenadas X e Y. Defino X e Y en este sistema, o de cualquiera de las posibilidades que se me grafican aquí. Con dos de ellas tengo el sistema definido y tengo un único punto que se define porque la tercera variable está fija y es la presión. Obviamente puedo tener diferentes diagramas ciclométricos colocando diferentes valores de presión. Entonces, quiero que repasen, porque esto que expliqué del A a B hace rato ya no completa balances de masa, quiero que repasen eso un poquitito porque podríamos llegar a aplicar en algún problema o podríamos preguntar. Del Smith, porque ya lo dieron, es la unidad, creo que es la unidad 3 o la unidad 2, no recuerdo bien, del Smith de termodinámica 1, repasen, ¿ok? O la unidad 4, no sé, pero repasen la regla de las fases de Gibbs, ¿ok? Entonces, en base a esto, y antes de continuar, hay un montón de conceptos. Antes de explicar el diagrama, creo que la forma más sencilla de entenderlo es explicar un montón de conceptos asociados al diagrama ciclométrico que nos interesa, que en este caso es del aire-agua, pero podría ser cualquier otro. En base a eso, vamos a definir enseguida esos conceptos.